antes de comenzar, vamos a ir contextualizando. Compañero Gustavo Carrera es sacerdote. Bueno, todos somos sacerdotes, digamos, por el bautismo, de acuerdo a los sacramentos de la Iglesia Católica, y eso es, digamos, por siempre. De acuerdo al mandato, ya va a decir el teólogo Ariel Álvarez Valdés, que no sé si está o no en la Biblia eso, pero bueno, es una discusión interesante. Y la idea es sumar, digamos, aquí nos dice Laura de Jujuy que ella no es bautizada. Dijera Santo Tomás que por la creación todos somos de algún modo ya bendecidos, bautizados. Esta experiencia... Está haciendo gala de tu conocimiento teológico, ¿no? Sí, bueno, Gustavo es un gran, digamos, también militante de la filosofía de la liberación, de la teología de la liberación. Tuvo una experiencia histórica aquí en la Argentina y que también siguió por Latinoamérica, lo que siguió las comunidades de base, Graciela, las comunidades eclesiales de bases. Aquella experiencia comenzaba allá en Brasil con Paulo Freire y otros compañeros. Así que también está bueno, también territorialmente, cómo en su momento trabajaron la cuestión barrial, ¿no? Y también cómo puede aportar él para la ESI a nivel micropolítica, dijeron actualmente Lester Díaz. Bueno, yo te agradezco, Jorge, ¿no? Pero este comentario que he hecho, en realidad mi tarea principal en este momento, además de la enseñanza universitaria, como para ir presentándonos, bueno, enseño filosofía argentina y latinoamericana en la carrera de filosofía de la UNCE, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y enseño otra asignatura, dos asignaturas más vinculadas a esta, que son filosofía indígena y filosofía regional. Cuando hablo de región, hablo del norte argentino. Y filosofía peronista y territorial. Claro. Y después también trabajo en el área de salud, en donde doy bioética. Así que por ese lado estoy más cerca, bueno, por los dos lados en realidad estoy cerca del tema, ¿no? Que se va a tratar. Pero en lo que se refiere a mi actividad social, estoy trabajando en una organización de ecología integral, ¿no? Y estamos intentando así apoyar a grupos campesinos en su lucha contra los agrotóxicos, promover la agroecología. Así que mi temática específica, diríamos, en la que me concentro no es esta, en la que vamos a conversar, pero aportaré lo que pueda, ¿no? Desde mi formación. Y por eso me parece importante que Ariel, si está participando Ariel, Álvarez Valdés, también él haga su aporte, porque tiene mucho para decir. Sí, Ariel está con las complicaciones de la salud de su mamá, que está cuidando. Él estuvo con Graciela en el Congreso, el tercer Congreso Nacional ESI, el año pasado, y socializó el tema de que la vida no es un valor absoluto a nivel teológico, y eso me parece muy bueno. ¿Te acuerdas, Graciela, no? Se armó un revuelo ahí con eso. Me acuerdo del revuelo, sí, claro, también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo quiero, ¿te parece que empecemos? Y dale, porque así nos metemos en tema. Me encantó la presentación del compañero Gustavo, ¿no es cierto? Sí, que sería para conversar. Son encuentros que en realidad estamos necesitando, ¿no? Así que agradezco una vez más a Jorge López, a la Universidad de Santiago del Estero, a Ruta ESI, a todo este movimiento que está alrededor de este proyecto por generar esta iniciativa dentro del marco, ¿no? De las actividades de Ruta ESI, que son tan intensas y tan importantes en particular para el NOA, creo, ¿no? Y bueno, lo que yo querría plantear son, pensé como en tres momentos lo que quería plantear, porque no puedo dejar de plantear los modos en que en estos meses, creo que algo anticipé la otra vez, pero lo tengo mucho más pensado, los modos en que estos meses de
de confinamiento, de aislamiento, bueno, pusieron en foco una serie de actividades, una serie de tareas, que son las tareas femeninas por patriarcado, digamos, ¿no? No podríamos decir tareas femeninas por naturaleza, tenemos que decir tareas femeninas por patriarcado, que tiene y mucho que ver con el estar en casa, con las tareas de la alimentación, del cuidado y también las tareas que tienen mucho que ver con básicamente el mantenimiento de la vida, ¿no? Entonces, quería arrancar haciendo un pequeño homenaje y una explicitación a que el mantenimiento de la vida y la vida en pandemia y la vida en confinamiento está fundamentalmente en manos de mujeres o de personas que toman este lugar femenino, feminizado, y quiero hacer un homenaje en un doble sentido, ¿no? Por un lado, porque todavía se ve que hay una división sexual del trabajo que está estereotipada. Las mujeres dicen, y hay estudios ya, que duermen entre 1 y 3 horas menos que lo que dormían fuera de la pandemia, antes de la pandemia. Están a cargo de las tareas de acompañamiento infantil, y esto el Ministerio de Educación, que publicó la semana pasada un estudio, lo mostró. 9 de cada 10 personas que están haciendo alguna forma de acompañamiento a sus hijos, a sus hijas o a sus hijes son mujeres. 9 de cada 10 en los hogares, ¿no? Mujeres en los comedores comunitarios, mujeres enfermeras y en el área de la salud. Y entonces es evidente que hay una cantidad de tareas que no están visibilizadas o que no están bien remuneradas, como históricamente ha sido el trabajo docente, por ejemplo, porque las maestras también están haciendo esa tarea de seguir educando, ¿no? Seguir educando desde las casas. Y son mujeres también. Entonces, no quería dejar pasar esta oportunidad para poner en foco que estas tareas, que hoy llamamos tareas de cuidado, tienen que ver con, bueno, análisis de los feminismos de hace más de 50 años, que es poder visibilizar el valor de esas tareas de cuidado. Y por eso yo decía en un doble sentido. Por un lado, para hacer una crítica de las tareas que son impuestas o que están estereotipadas, o para decirlo de otra manera, la falta de democracia del reparto de las tareas de cuidado y la necesidad de que haya más organizaciones estatales que acompañen de cuidado, ¿no? Por ejemplo, más jardines infantiles, o sea, más escuelas infantiles, más instituciones de cuidado de las personas mayores. Hay una responsabilidad de los estados y del Estado que queda muy visible porque es evidente que estas tareas alguien las hacen las mujeres, las hacen las familiares de las mujeres, porque hay mujeres que pagan a otras mujeres para que cuiden a sus hijos, a sus hijas o a las personas mayores para tener tareas remuneradas. Y estas tareas de cuidado, miradas en su dimensión positiva, son tareas que son valiosas y que de alguna manera también forman parte de lo que aquello que pensamos que es lo femenino, también tiene que tener mucho más lugar en la conversación pública. Para decirlo de una manera mucho más sencilla, como dicen muchos lemas, ¿no? Eso que llaman amor es el trabajo no remunerado. Y muchas veces el amor romántico tapa la doble y triple jornada laboral que tienen las mujeres. Y ahora quedó claramente visibilizado, y creo que es un contenido de la ESI. La educación sexual integral pone el foco en los estereotipos, en los sentidos predominantes de lo masculino y lo femenino, y este lugar femenino tan, digamos, que parece continuar tan domesticizado, no digo domesticado, ¿no? Domesticizado, o sea, caracterizado por lo doméstico, parecía que había cambiado bastante y resulta que no había cambiado tanto. Y en esto también quiero subrayar como una segunda línea,
que estamos atravesando también desde la teoría y desde la práctica política feminista una etapa que desde algunas así clasificaciones llamamos como de la cuarta ola del feminismo, porque de alguna manera el movimiento social de mujeres, los feminismos también de los movimientos de la disidencia, han venido construyendo una mirada que de alguna manera muestra la complejidad o visibiliza la complejidad de las situaciones de desigualdad. Cuando pensamos desde la perspectiva, ¿no? Desde esta perspectiva de los feminismos y pensamos en la condición social de las mujeres, de los cuerpos femeninos o feminizados, de las disidencias sexuales, las disidencias sexogenéricas, de todo este enorme conjunto social que enfrenta situaciones de desigualdad y de violencia, en la actualidad pensamos con una perspectiva que es lo que llamamos la perspectiva interseccional, ¿no? Y la perspectiva interseccional básicamente señala que no hay una variable, no hay una sola perspectiva, una sola entrada para estudiar la desigualdad que sea válida, si no pensamos en una confluencia, en una convergencia de diferentes estructuras de la desigualdad. Por eso recién Gustavo hablaba de temas, los pueblos originarios, la cuestión, ¿no? Las lenguas indígenas y los pueblos indígenas, invisibilizados en las políticas públicas o poco visibilizados en las políticas públicas, también empiezan a ser visibilizadas y visibilizades en los feminismos, ¿no? Tenemos interesantísimas discusiones respecto en los feminismos indígenas. No podemos pensar a la condición social femenina sin pensarla también desde una perspectiva racial, entre comillas, ¿no? Porque hay racismo, desde una perspectiva de colonial o decolonial, por la condición colonial de nuestros países, y desde una perspectiva económica, ¿no? El espacio, el lugar capitalista que tienen los trabajos de las mujeres, ¿no? Entonces, la segunda cuestión que quería plantear, que también en este momento y en pandemia está puesto mucho más en foco, es que la exclusión, la subordinación, la desigualdad se construye de una manera compleja. Y por eso vemos, y por eso hemos visto, cómo en los barrios populares, que tienen fuerte exclusión en términos de dispositivos, por ejemplo, computadoras, teléfonos, o que no tienen conectividad, en esos barrios es mucho más difícil continuar estudiando, por ejemplo, y en esos barrios las madres, las mujeres están convocadas de una manera comunitaria a intentar acompañar como pueden, y muchas veces, a veces no pueden, garantizar la continuidad pedagógica que desde los ministerios de educación se está pregonando, ¿no? Entonces, la segunda cuestión que quería introducir, o sea, conceptos para discutir, ¿no? Para ir discutiendo y discutiendo después, ¿no? El primero tiene que ver, dije, con las tareas de cuidado como tareas a analizar, a visibilizar y hacer una crítica que están muy atravesadas por las relaciones patriarcales. La segunda es que estas relaciones patriarcales no se concretan de la misma manera, de acuerdo con lo que decía, la situación económica, la situación del capitalismo en relación con la economía, en las vidas de las personas, ¿no? Y eso, reitero, creo que es un foco, y me gustaría mucho saber cómo es la experiencia de quienes están escuchando en este momento, porque viviendo en la ciudad de Buenos Aires, en el área del AMBA,
donde hay una concentración muy grande del virus, donde seguimos con una fuerte amenaza de contagios, donde hay, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, muchos barrios populares, villas y con fuertes carencias de la situación económica. La perspectiva interseccional del feminismo y de la ESI también pone en foco todas esas formas de la desigualdad, ¿no? Entonces, muchas veces en estos meses me preguntaron, bueno, la ESI y la pandemia. La ESI, ¿qué se puede hablar de ESI en pandemia? Y yo creo que hay una importante, si hacemos el esfuerzo de mirar, una cantidad de experiencias importantes e interesantes para retomar desde la perspectiva de la ESI, ¿no? Porque la ESI lo que busca, la ESI desde esta perspectiva interseccional, desde los feminismos populares, la ESI está buscando que todas esas voces se incorporen en la educación y que lo que históricamente se llamó educación popular, que parecía que era como por fuera de las escuelas, se transforme justamente en un componente de la educación pública, ¿no? Que la educación pública sea popular, en parte es un contenido de la ESI, porque es retomar los lenguajes, retomar las experiencias y retomar las vidas reales de las personas, ¿no? Creo que todas son reflexiones a propósito de la pandemia, que la pandemia nos permite poner en foco y de alguna manera también validar, porque son hipótesis de trabajo nuestras, ¿no? Ahora, creo que también la educación sexual integral, la ESI, está atravesando en este tiempo y de alguna manera creo, en algún momento va a terminar el aislamiento, en algún momento va a terminar la pandemia, espero que se encuentre la vacuna. Creo que la educación sexual integral enfrenta unos grandes desafíos, que es, de alguna manera, los que también me gustaría discutir, conversar con los compañeros de esta mesa, ¿no? Y yo decía, hay un enorme desafío que tiene la educación sexual integral, que es el de seguir construyendo currículum, ¿no? Lo que llamamos construir currículum, es decir, no está escrito todo lo que hay que incluir en la educación sexual integral, ¿no? No está escrito. Hay una serie de principios, hay una serie de leyes, hay un sostén que por supuesto tiene que ver con una historia que tiene el desarrollo de la educación sexual integral, y por supuesto hay producciones y hay experiencias. O sea, tenemos mucho camino recorrido, pero creo que falta y mucho, ¿no? Entonces hay un enorme desafío que es seguir y profundizar la perspectiva de la educación sexual integral, que es transversal, y que es producir currículum, ¿no? Producir currículum significa producir en todas las áreas curriculares, en todos los niveles educativos, e incluyendo la universidad, cambios curriculares que alojen, ¿no? Que incluyan, que puedan dar una recepción y donde se puedan desplegar todas las voces y todas las identidades desde esta perspectiva compleja que estaba mencionando recién, ¿no? Todas las voces desde la perspectiva de género que tienen que ver con todas las identidades que hoy sabemos que existen, que tienen que ver con la subjetividad y tienen que ver con el desarrollo de las personas. La cuestión es poder incluir esas voces y poder incluir esas experiencias dentro de la educación sexual integral, ¿no? Cuando decimos transversalizar, básicamente lo que estamos diciendo es que cada una de las disciplinas escolares se pregunte, todas las disciplinas escolares, desde matemática hasta educación física, pasando por historia, todas las disciplinas se pregunten de quién están hablando.
de quiénes están hablando, o desde qué posición están hablando, ¿no? Y también a quiénes le están hablando, porque si hablamos desde un sujeto que es un único sujeto, un sujeto dominante, ¿no? Si consideramos que hay un niño abstracto, si consideramos que hay un estudiante abstracto, o si pensamos que hay una familia en abstracto, en general no existen los abstractos. En general, cuando hablamos en general, en realidad estamos hablando de una visión desde una posición dominante, desde una posición hegemónica. Y cuando la pedagogía durante siglos habló de el niño, en realidad estaba hablando de un niño que era un niño varón, un niño heterosexual, un niño de los sectores acomodados, y cuando habló del docente, generalmente estaba hablando de un docente que era como desde la perspectiva de género asexuado, y en realidad la enorme mayoría del sector docente son mujeres, ¿no? Es decir, las generalizaciones del lenguaje, y por eso se ha luchado y se sigue luchando para cambiar el lenguaje, las generalizaciones del lenguaje tienden a ocultar relaciones de poder y tienden a mostrar solamente una parte de las posibilidades. Entonces, por eso decimos que son, de alguna manera, no existe ni la generalidad ni la neutralidad. Si no nombramos, en realidad estamos excluyendo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, una gran demanda y una gran tarea por delante es la de construir currículum. Pero lo digo en serio, no es que el Ministerio de Educación tiene que hacer lo que tenemos que hacer, es en conjunto, y inclusive es con las diferentes voces, con los movimientos sociales, con la comunidad educativa, que es en general tan rica y tan diversa, ¿no? Después, otro pendiente que creo que nos vamos a enfrentar tiene que ver con lo que llamo poder tener una escucha atenta e identificar los por qué, los motivos a veces más profundos de lo que podríamos encontrar como resistencia a la ESI, ¿no? Porque hay resistencia a la ESI. Tal vez haya personas que nos están escuchando o que nos están viendo en este momento o que nos vean después, que esto va a ir en diferido, que están en desacuerdo con la perspectiva de la ESI, ¿no? Y creo que vamos a enfrentar un momento muy importante de lo que, por eso digo, de lo que llamo la escucha de la resistencia. Porque creo, y la experiencia en diferentes actividades que con nuestro equipo de Filosofía y Letras, Mariposas Mirabal, venimos haciendo ya desde hace algunos años, de mucho intercambio con docentes, lo que podemos hacer de alguna manera es como tipificar modalidades o formas de la resistencia, ¿no? Y yo diría, bueno, que hay una primera forma de resistencia, yo lo planteé ya en este contexto y lo seguí pensando, hay una primera forma de resistencia que tiene que ver con la ignorancia, con el desconocimiento. Desconocer qué es la educación sexual integral. No saber. No saber, uno diría, bueno, hace 14 años que se votó la ley de ESI. Bueno, hay que seguir difundiendo en qué es la educación sexual integral. ¿De qué se trata, no? Porque creo también que la educación sexual integral es un proyecto fuertemente ético. Y esto hay que decirlo una y otra vez. Está apoyado en la ética de los derechos humanos. Y está apoyada en una perspectiva, que es la perspectiva de género, que de alguna manera habilita a pensar cuánto de social, cuánto de cultural, cuánto de histórico, ¿no?
o sea, cuánto de arbitrario hay o ha habido en el estereotipo de lo femenino y lo masculino, ¿no? La perspectiva de género permite que pensemos que los cuerpos son construcciones y que con nuestra materialidad, con la materialidad con que nace una persona de nacimiento, con esa materialidad se construye una subjetividad históricamente. Y la perspectiva de género permite discutir justamente lo que parece esencial o natural para ampliar derechos. No obliga a nadie a asumir ninguna identidad que no tenga, de la que no esté apropiado, ¿no? Al contrario, lo que habilita la perspectiva de género es poder pensar en la diversidad de las subjetividades humanas y poder pensar que todas las subjetividades humanas tienen derecho a existir, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros no partimos de pensar que hay desconocimiento, tal vez pensemos que la resistencia tenga que ver con algunos otros motivos, y yo creo que hay más motivos todavía para pensar, porque también hay una resistencia que tiene que ver con el miedo, o con el pudor, o con la vergüenza. De alguna manera, las personas que se resisten, bueno, seguramente tal vez ni siquiera tuvieron ESI. Entonces, también tienen, bueno, una cierta vergüenza, porque pensemos que también la sexualidad, las identidades en general sexogenéricas, han sido, bueno, como una especie de vergüenza, ¿no? Si pensamos cómo hablaban de la sexualidad nuestras madres, nuestras abuelas, recordaremos anécdotas que tal vez hoy nos hagan reír, pero formaban parte de la vida cotidiana, ¿no? Hace un tiempo estuve en un grupo con mujeres mayores y hablando de la ESI, y una mujer de 83 años decía que ella le había dicho a su mamá que si le daba un beso a su novio iba a quedar embarazada. Y ella a los 15 años lo creía. Y cuenta, o sea, bueno, y si nos ponemos a hablar con las personas mayores, ahora que las personas mayores están tanto en la casa, sería interesante saber cuál fue la educación sexual que tuvieron, porque seguro que no fue integral, y seguramente fue sumamente, bueno, controladora, represiva. Bueno, entonces digo, también hay una forma de resistencia que tiene que ver con el tabú, que tiene que ver con esto, ¿no? Con el silencio. Y también hay otra forma de resistencia, que yo diría más compleja y dolorosa, que tiene que ver con personas que están atravesando o son testigas de situaciones de abuso y violencia en los hogares. Esto también tenemos que trabajarlo desde la ESI, ¿no? Porque nos ha pasado y muchas veces encontrarnos con situaciones de personas que están totalmente en contra o están en contra de que se hable de la ESI y, bueno, en una conversación o en un acercamiento entre las familias y las escuelas, lo que aparece es que en realidad hay un ocultamiento de situaciones abusivas o parecidas o por lo menos conocidas y no denunciadas. Y esto también es un problema que en términos pedagógicos tenemos que asumir, porque bueno, trabajamos con las personas en su integralidad, ¿no? Y por último, pero no menor, por supuesto, hay una resistencia militante que tiene que ver con la resistencia al enfoque de género, que tiene que ver con grupos o colectivos, bueno, que tienen mucha organización, que son internacionales, que bueno, que construyeron la idea de con mis hijos no te metas, y que son una usina de trolls, y son una usina de mensajes, que son los que tienden y voy al principio, a completar, a llenar esos espacios que deja la falta de conocimiento, ¿no? O sea, creo que hay muchas personas que militan contra la ESI porque en realidad tienen una posición política que es la de derogar la ley de educación sexual integral, derogar la ley de identidad de género, y bueno, y volver a un estado de cosas
que creo que en la Argentina no se va a volver, pero no sé qué va a pasar en otros países de América Latina, que van en contra de lo que hemos ganado como sociedad en términos de derechos, ¿no? Y ahí ya la disputa es política, ya es una disputa abiertamente política, ¿no? Pero seguramente quienes estemos acá, quienes estemos acá y seamos docentes, podamos pasar, hayamos pasado por situaciones de todas estas formas de resistencia o enfrentarnos, ¿no? Y por último, yo diría que hay dos cuestiones que no podemos dejar de lado. Una es la necesidad de seguir militando, de seguir fortaleciendo los movimientos sociales, el movimiento social y todas estas actividades que tienen que ver con esta interacción entre las universidades, las organizaciones. Esto es fundamental, hay que seguir haciéndolo, porque creo que es muy necesario para sostener a las políticas de ampliación de derechos, que haya movimientos sociales que banquen o que critiquen, pero que estén ahí. Y por último también creo que hay que seguir y profundizar el trabajo intersectorial, porque la educación sexual integral no es una tarea solo de la educación, del sector educación. Es también un proyecto que tiene que ver con otros andamiajes, apoyos, que son otras respuestas que necesitan los niños, las niñas, les niñas, les adolescentes, les jóvenes, las familias, porque salir de una situación de abuso, salir de una situación de violencia, o vivir en paz con la identidad sentida y asumida, a veces requiere del apoyo de la justicia, requiere del apoyo de desarrollo social, requiere del apoyo del área de salud, y la ESI es un proyecto intersectorial, ¿no? Y en ese sentido creo que lo tenemos que profundizar. Bueno, con todo esto, creo que me extendí, perdón, pero bueno, me parece que son temas que quería plantear acá para dejar para la discusión, y bueno, y discutiremos los que planteen. Gracias. Muchas gracias a vos, Graciela, un gusto, un placer escucharte. Hay algunas preguntas ahí, no sé si quiere plantearla ahora, responderla, o después de Gustavo. Como te parezca, Jorge, no sé, por ahí las dejamos para el final, y ahí habla Gustavo, así no me extiendo tanto. Gracias. Bueno, Monseñor Gustavo. Muy bien, Graciela, te agradezco mucho esta exposición. He comenzado diciendo que no es esta mi área de trabajo y sobre todo de especialización, pero que me parece muy importante la temática y por eso he aceptado participar. Y voy a decir una cuestión también testimonial. Hace ya un poco más de 20 años que vengo enseñando bioética en el área de salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y gran parte de estas temáticas las he ido aprendiendo en el diálogo con mis alumnos y alumnas, o sea, las inquietudes de ellos, las investigaciones de ellas y ellos, los proyectos de extensión que ellos han ido formulando y desarrollando, que son enormes cantidades, han sido para mí muy importantes porque me ha abierto la mente, ¿no? Esto puedo testimoniar como una cuestión personal. Y tomaría algunos planteos que ha hecho Graciela, retomaría desde la perspectiva que quiero abordar y comenzaría por uno de ellos, que es el tema de las resistencias, ¿no? ¿Por qué hay todavía resistencias en ese tema, en muchos ámbitos, ¿no? Hace poco tiempo me hablaron de una institución, de un colegio católico, para pedirme un aporte, porque los docentes estaban muy todavía con muchas confusiones, con mucha indecisión, ¿no? No sabían si iniciar o no, diríamos, la aplicación de la educación sexual integral,
Y esto me parece que tiene que ver con una cuestión importante que seguramente ya está, lo que estoy por decir es una obviedad absoluta, que ustedes la conocen tanto o más que yo, y tiene que ver con toda una visión de lo masculino y lo femenino, de la sexualidad también, que se ha ido transmitiendo a lo largo de cientos de años, ¿no? En nuestro contexto argentino, y mucho más, estoy hablando desde el noroeste argentino, mucho más en regiones como es la del NOA, con provincias como Santiago del Estero, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy, que tiene una fuerte todavía vigencia de la cultura a nivel, diríamos, cultural de la colonia. Y entonces ahí, en esta cuestión cultural, bueno, a nivel nacional en general, debo recordar que hay más de un 85% de personas en la nación que pertenecen a alguna confesión religiosa, ¿no? La mayoría es católica, pero hay un importante también componente de cristianos evangélicos, y en general digamos, heredamos de alguna manera las mismas fuentes formativas y también algunos conceptos que son comunes, ¿no? Haciéndome cargo fundamentalmente de mi tradición católica, tengo que señalar que en el cristianismo, en el avance del cristianismo por Occidente, el cristianismo ha ido incorporando una visión filosófica que no es la visión bíblica, digamos, la que se puede surgir de las fuentes bíblicas, sino que tiene que ver fundamentalmente con el diálogo con el mundo greco-romano, ¿no? Bueno, hay muchos trabajos al respecto, pero hay un texto escrito por Enrique Dussel que se llama El dualismo en la cristiandad. El dualismo en la cristiandad. Y Dussel plantea allí cómo, mientras que en la antropología bíblica, en la antropología hebrea, no se habla nunca en términos de cuerpo y alma, sino más bien se habla en términos de carnalidad, de carne y de espíritu, pero abarcando al hombre total y no introduciendo dos entidades, diríamos, que conforman a la humanidad, sino neuma sería espíritu y sax sería carne en el lenguaje hebreo. Carne y espíritu, diríamos, hablarían de dos tipos de opciones en la humanidad, que vivir frente a Dios e inspirado por Dios, eso sería el hombre que tiene espíritu, que sigue el neuma, y vivir según, digamos, otras tendencias, de espaldas a Dios sería carne, era el hombre carnal y el hombre espiritual que aparece en San Pablo, ¿no? Sin embargo, en la expansión del cristianismo y en el diálogo del cristianismo con los intelectuales, los filósofos del Imperio Romano, se va introduciendo el dualismo griego, cuyo exponente más conocido es Platón, que habla de el cuerpo como cárcel del alma. El alma, diríamos, es lo más sustantivo de la persona, del individuo, es lo auténtico, mente humano es el alma, y esta alma que antes preexistía en un mundo espiritual, tuvo una caída en un cuerpo, y esto es la situación del hombre actual. El hombre es un prisionero de su cuerpo. La humanidad, diríamos, es prisionera de la corporalidad, de la materialidad. Estaría en la materialidad todo lo que nos inclina al mal, y la tarea humana de espiritualizarse es dominar el cuerpo, matar, digamos, las tendencias corporales y liberarla al alma de esta cárcel, ¿no? Esto ha sido algo muy fuerte
que se ha ido introduciendo en el cristianismo a lo largo de los siglos, y de ahí viene una serie de conceptos, entre ellos la idea de que la mujer es un varón incompleto, por ejemplo, que se teoriza de una manera más fuerte y cercana contemporáneamente en el psicoanálisis de Freud, ¿no? Pero además de eso, la idea de que el matrimonio, bueno, San Agustín va a decir que el pecado se transmite a través de la generación, o sea, de las relaciones sexuales, ¿no? Varón y mujer, y la mujer de alguna manera la responsable de transmitir el pecado original a través de la concepción y de su corporalidad, ¿no? Otra idea muy fuerte de esto es que para ser perfectos, y en esto está muy fuertemente presente en la vida de los religiosos y de los que optan por una consagración a lo pastoral, para ser perfectos hay que ser solteros, ¿no? El celibato o la virginidad, en el caso de una mujer, es más perfecto que el matrimonio. Bueno, todo esto que estoy enumerando así de una forma más rápida, forma parte de una mentalidad que impregna, ¿no? Y todavía está presente de una manera muy importante en muchos sectores de nuestra sociedad, y sobre todo en aquellos sectores donde la cuestión religiosa es fuerte, está muy presente, diríamos, en el modo de vivir, de pensar y de relacionarse de las personas, ¿no? En nuestro mundo actual, en nuestro mundo contemporáneo. Graciela decía recién, sería interesante que ustedes le pregunten a sus abuelos, a sus padres, bueno, algunas anécdotas, ¿no? Y yo me estaba acordando, mientras ella planteaba esto, de una anciana que cuando yo era sacerdote todavía se confesaba siempre de sus pecados, ¿no? Pero nunca decía en qué consistía el pecado. Y un día le digo, discúlpeme, pero usted nunca confiese nada, así que mejor no se confiese más, no venga a esto, usted no necesita. Y me dice, no, pero tengo un secreto guardado. ¿Cuál es el secreto? Que cuando yo era joven, me veía a espaldas de mis padres por la tapia que dividía mi casa, ¿no? de un terreno baldío que veía, me veía con mi novio, pero me veía siempre de lejos, ¿no? Y lo que no puedo perdonarme es que una vez nos dimos un beso, ¿no? A espalda de mi familia, y bueno, y cada uno siguió viviendo su vida, ¿no? Bueno, esa mirada, ¿no? De la sexualidad como pecaminosa, como algo que está manchado desde su origen, bueno, creo que esto está todavía muy fuertemente presente entre las causas de la no aplicación de las ESI en Santiago del Estero. Yo me tomé un trabajito así muy informal, no científico, de consultarle a algunos amigos que trabajan en colegios confesionales en cuánto de ellos se aplica la ESI, y la mayor parte me contestó que no se aplicaba. Otros me dijeron que se aplica, pero según los lineamientos del Episcopado argentino, y la minoría que se aplica, diríamos, del programa aprobado a partir de la ley de 2006, ¿no? Bueno, sería, digamos, un diagnóstico de la resistencia, ¿no? A la aplicación de la ESI. Y aquí me parece importante señalar una cuestión que también la planteo con respecto al tema ambiental, al tema ecológico, la cuestión de los paradigmas que todavía tienen vigencia en nuestro modo de ver el mundo, ¿no? Y como un paradigma estoy usando un término de un historiador de la ciencia que es Thomas Kuhn. Un paradigma es una especie de lente a través del cual yo miro la realidad, ¿no? Si el paradigma a través del cual miro la realidad es esta visión dualista, en donde la materia es el origen del mal, el origen del pecado y de todas las tendencias inadecuadas del ser humano, pues si sigo mirando así, evidentemente esto no tiene ninguna salida, ¿no? En cambio, si voy cambiando de paradigma y voy mirando, diríamos, estas mismas realidades desde otro paradigma más integral, puedo aceptar, diríamos, abrirme
a profundizar en estas cuestiones que son en muchos casos de ignorancia, como decía Graciela, y no, digamos, una visión madura dentro del cristianismo. Por eso creo que una de las tareas es la tarea de seguir discutiendo el tema, seguir teorizando, seguir reflexionando y seguir invitando a dialogar en la base, diríamos, acerca de estos paradigmas, ¿no? Una segunda cuestión que quiero plantear es la cuestión del tipo de sociedad que se construye desde este paradigma y el tipo de éticas que están presentes en los distintos paradigmas. Siempre que abordo el tema ético, recuerdo una pregunta que se hicieron los teóricos de la Escuela de Frankfurt después de la Segunda Guerra Mundial y de los crímenes del nazismo, ¿no? La pregunta en donde ellos se planteaban cómo podemos, después del Holocausto, cómo podemos seguir viviendo y cómo podemos seguir filosofando los filósofos y cómo podemos seguir planteando temas éticos, ¿no? Y ahí va surgiendo una perspectiva que una teórica española, que es Adela Cortina, una mujer, diremos, de una didáctica muy clara, señala cómo en la Escuela de Frankfurt esta pregunta y esta búsqueda de la Escuela de Frankfurt permitió señalar distintos tipos de éticas que se dan en una sociedad pluralista, ¿no? Antes vivíamos sociedades en donde había un solo modo de ver el mundo, como eran las sociedades tradicionales, que no conocían lo que pasaba en otras sociedades. En cambio, contemporáneamente vivimos en sociedades en donde hay distintas y conviven distintas ideas de bien, ¿no? En estas sociedades nosotros podemos encontrar, digamos, ciertos grupos humanos, ciertos grupos sociales que se rigen todavía desde valores que podemos llamar los valores religiosos, ¿no? Y ahí Adela Cortina dice, bueno, en estas sociedades normalmente sí rige lo que llamamos una ética de máximos. La ética de máximos es una ética religiosa. ¿Por qué? Porque las religiones lo que plantean es resolver los grandes problemas de la humanidad, como el problema de la muerte, el problema del mal, del dolor, del sufrimiento. Y entonces, de la búsqueda de solución de estos problemas surge lo que llamamos una ética de la perfección o una ética de máximos, en donde se plantea que para alcanzar el bien de la vida eterna, que sería la superación de la muerte, tengo que seguir este camino religioso que en el caso del cristianismo está expresado muy claramente en las bienaventuranzas, ¿no? Si alguien te abofetea en la mejilla izquierda, ponele también la mejilla derecha para que te golpee del otro lado. Si alguien te pide una túnica, dale no solamente la túnica, sino dale el manto y lo que necesite, ¿no? Y si alguien te ofende, no solamente tienes que perdonarlo una vez, sino 70 veces 7. Esta sería una ética de máximos. Adela Cortina dice, está bien, la ética de máximos está muy bien, pero está muy bien en el ámbito de reducido de una comunidad confesional. Para aquellos que aceptan vivir esa fe, ese es el camino que le marca su fe, ¿no? Pero no está bien que se extrapole de aquí hacia toda la sociedad lo que son los valores propios de una comunidad que tiene un cuerpo de creencias, ¿no? Por eso habla de otra ética, que sería la única que nos permitiría vivir en una sociedad pluralista, que Adela Cortina llama una ética de mínimos, los mínimos morales. ¿Y qué son los mínimos morales? Bueno, Graciela lo ha dicho, la ética de ese y la ética de los derechos humanos. Los mínimos morales son aquellas obligaciones que podemos asumir todos en una sociedad pluralista para hacer posible la coexistencia, la convivencia de los diferentes.
¿Y cuáles son estos valores morales? En primer lugar, el respeto a la dignidad del otro, el respeto a su mundo de creencias, el respeto a sus ideas, a su libertad, a su modo de ser, ¿no? Diríamos, no podemos convivir en una sociedad pluralista si no partimos de la tolerancia y de la aceptación de aquellos que son diferentes y piensan diferentes, ¿no? No podemos vivir en una sociedad pluralista si no respetamos la dignidad del otro que convive a la vuelta de mi casa, o cerca de mi casa, o al frente de mi casa, o con el cual comparto el trabajo y que tiene otra idea de bien que la mía, ¿no? Esta sería la ética de mínimos. Y cerrando esto, Adela Cortina diría que una buena ética de máximos siempre incluye también una ética de mínimos, ¿no? Por eso cuando Jorge hablaba recién de Ariel Álvarez Valdés, que es teólogo también, un buen cristiano, diríamos, respeta al diferente y no le quiere imponer su religión ni su modo de ver el mundo. Lo podrá practicar, podrá tratar de decir que es el mejor modo de ver y fundamentarlo, pero no imponerlo, ¿no? Y no puede dejar de respetar ciertos valores que son absolutamente obligatorios para todos, como el respeto a la libertad de opinión, a que el otro piense diferente. Este es diríamos, el segundo aporte que quería hacer, y también vinculándolo a la exposición de Graciela. Y el último aporte que quiero hacer, relacionándolo con todo esto, es, digamos, una cuestión de la ética de la alteridad, ¿no? Aquí me voy a basar también, y trataré de ser rápido para poder dialogar después, también en el planteo de Enrique Dussel, ¿no? Que cuando analiza, digamos, lo que ha sido la expansión de la cultura occidental, la filosofía y la cultura, el modo de ver el mundo occidental, cuando analiza esto, él dice que Occidente parte de una especie de concebirse el individuo, el filósofo sería en este caso, como aquel sujeto que objetiva lo que hay a su alrededor por el tratar de entender el mundo, ¿no? Interpretarlo y nombrarlo y ponerle palabra, va organizando un mundo que Dussel llama totalizando un mundo, en donde todo tiene sentido de acuerdo al sentido que le otorga el filósofo o la comunidad filosófica, ¿no? Todo está incluido en un modo de concebir ese mundo, en el nombre que tienen las cosas, ¿no? Dentro de ese mundo, y construimos, digamos, un sistema de totalidad en donde el mundo vigente es un todo con sentido, o sea, un todo que tiene sentido, el sentido que le otorga el ser humano al nombrarlo, al interpretarlo y al teorizarlo. Entonces, pero dice Dussel, hay un sujeto o hay un ser, ¿no? Dentro del mundo que no es posible de ser encasillado en una totalidad. Y este ser, que no es posible ser encasillado en ninguna totalidad, porque siempre se escapa, es el ser humano. El ser humano está siempre más allá de las totalidades, ¿no? El ser humano se resiste a la totalización. Siempre tiene más en sí mismo que no puede ser totalizado. Y por eso dice Dussel, si en este esquema mundo, en esta totalidad, nosotros encontramos dentro del sistema capitalista, ¿no? Que hay gente que se muere de hambre, y para el capitalismo es un objeto, diremos, el que se muere de hambre y alguien que no tiene valor, ¿no? Pero alguien que se muere de hambre me dice, no, yo soy un ser humano igual que vos, necesito tu reconocimiento, necesito justicia, porque no es justo que yo me muera de hambre. Entonces él dice, este sujeto me está interpelando desde fuera del sistema y me está exigiendo reconocimiento, ¿no? Y está exigiendo que este sistema se abra para incluir a aquel que se muere de hambre,
y reconstruirse como sistema para que nadie se muera de hambre. De la misma manera, podemos plantear la dimensión del reconocimiento en aquellas personas a las que este sistema machista siempre las objetivó como lo que no debe ser, ¿no? Como el transexual, como el que ha nacido en un cuerpo y su cuerpo no coincide con su conciencia, ¿no? Y que tiene derecho al reconocimiento. Bueno, en esta ética de la alteridad, diríamos, está planteada la demanda de reconocimiento de lo diferente, pero no solamente la demanda, sino como la necesidad de reorganizar nuestro mundo para que tenga lugar en igualdad de condiciones, en igualdad de dignidad, todos los seres que forman parte de nuestro mundo, ¿no? Bueno, estos eran los aportes que quería hacer como aportes a la conversación para después bajarlo a nivel práctico que hace falta, y en esto, bueno, cada uno de nosotros tiene sus experiencias y, bueno, espero sus aportes, ¿no? No pretendo que nadie coincida conmigo, sino simplemente pretendo aportar a un diálogo. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Gustavo. Graciela. ¿Está Ariel por ahí? No, se me hace que no pudo conectarse. Bueno. Sí, se escucha. Bueno. A ver, yo lo que le agradezco mucho, tomé apuntes de lo que habló, no sé si ven los apuntes, o sea, porque bueno, no, para pensar un poco, ¿no? Porque a mí me sirve también escribir para pensar. Y no, yo lo que me pregunto, o le pregunto a Gustavo, a las personas que estamos aquí, es, va en dirección a esta última cuestión de la ética, ¿no? De la ética de la alteridad, porque para ir por orden, yo creo que quienes estamos en una tarea docente somos funcionarios, funcionarias, funcionaries, y lo digo en el buen sentido del funcionariado, ¿no? Porque, bueno, hay un sentido más burocrático que es el funcionario, que es como el burócrata, la persona burocrática, ¿no? Yo no me refiero al funcionariado en el sentido burocrático. Ni siquiera voy a hablar mal de la burocracia, porque se necesita que haya una burocracia para que haya estados, ¿no? Sería el burocratismo. O sea, bueno, perdón, me pongo un poco fina, pero vuelvo, pertenecemos como funcionarios, funcionarias y funcionarios al aparato del Estado. Y además, quienes somos docentes, somos los capilares de la política educativa. O sea, somos capilares, digo capilares porque vieron, los capilares es el lugar en donde se produce ahí el intercambio de oxígeno, de anhídrido carbónico, todas esas cosas. ¿Y qué hay enfrente o qué hay ahí? ¿Qué hay ahí en estos capilares? Está lo que podemos llamar también, podríamos discutirlo, la sociedad civil, la comunidad, ¿no? Entonces, me parece que la discusión, yo no la haría en términos de dogma, me pareció muy interesante y muy sugerente esta contraposición entre la antropología hebrea, la antropología romana, y cómo aparece a partir de toda esta tradición grecorromana el cuerpo como sucio, como culpa, bueno, y además el pecado, digamos, ¿no? Eso me pareció muy interesante. Pero bueno, yo creo que esas son discusiones entre personas que se dedican a discutir la religión, ¿no? Son teológicas, son entre personas que me parecen súper interesantes y participaría en algunas discusiones para aprender. Pero me parece que la discusión que nosotros tenemos que dar en términos de funcionarias y funcionarios y funcionarias es la de la ética que va a regular nuestras prácticas, ¿no? Y desde esa ética que va a regular nuestras prácticas, poder hacer docencia con las familias
y los sectores que, bueno, que de alguna manera se oponen a la ESI. Y por eso yo puse el énfasis en esa resistencia del desconocimiento o del tabú o de la vergüenza o del miedo o de estar ocultando algo, ¿no? Porque me parece que esa es la ética que debe guiar nuestro accionar. Y esa ética, que de alguna manera sería esta versión que plantea Gustavo, la ética de la alteridad, la demanda de reconocimiento, tiene dos fundamentos, o bueno, tiene muchos fundamentos, pero creo que tiene un fundamento en las leyes. Y las leyes tienen un fundamento en estos grandes acuerdos que también Gustavo habló, que es, bueno, esos mínimos morales. Gustavo habló de los derechos humanos. Entonces, esos mínimos morales, que son los derechos humanos, que sabemos que son producciones históricas, que la primera vez que se habló de derechos humanos eran derechos humanos de algunas personas y después se fueron ampliando y aparecieron los derechos humanos de las mujeres, de los pueblos indígenas, y todavía está en construcción los derechos humanos, pero digo, ese tiene que ser el fundamento, o sea, entonces creo que como docentes tenemos que, creo que la posición docente es una posición que tiene que estar ubicada en este registro de la ética de la alteridad, y no puede ser otra, por más creencias personales que una persona tenga. Y esa es la cuestión que yo querría plantearle a Gustavo, a Jorge, que también tiene su historia, y a quienes estén en este lugar, ¿no? Por ahí alguien dice en el chat, la escuela es laica. Exactamente a eso me refiero. Si la escuela es laica y es parte de este sistema normativo que en la Argentina tenemos que respetar los funcionarios y las funcionarias, la escuela es laica. Pero hay escuelas que son religiosas, que pertenecen a comunidades religiosas, y yo estoy pensando en algo que aplica también a las escuelas religiosas, porque hay una mala interpretación, desde mi punto de vista, del artículo 5 de la educación sexual integral, y esa mala interpretación radica en pensar que el derecho que tienen las comunidades a sostener su propio ideario va en contra del derecho que tienen los niños, las niñas, les niñas, los jóvenes y todas las personas que trabajan y estudian en esas instituciones de conocer, de tomar conocimiento y de apropiarse de todo el marco normativo y todo lo que la ESI está planteando al conocimiento. Entonces, creo que no es algo solamente que tiene que ver con la laicidad. La escuela es laica, pero hay escuelas privadas que son confesionales, y que la educación sexual integral tiene que aplicarse en todos sus contenidos, y no solamente en este enfoque que Gustavo decía que encontró, que es el del episcopado, ¿no? Entonces, mi pregunta, me encantaría, digamos, que poder hablar es, ¿qué experiencia conocen ustedes y cómo analizarían esta contradicción que es la de ser funcionario, funcionaria de un Estado, y estoy incluyendo a todas las escuelas, no las públicas en el sentido estatal, sino todas las escuelas, porque forman parte del aparato de Estado, porque las escuelas privadas también tienen reglas estatales. Esa contradicción entre lo que podríamos llamar muy coloquialmente el sistema de creencias y valores y el sistema de los derechos humanos, que son estos mínimos morales que, que son los que orientan, creo, las políticas, y que en Argentina tienen vigencia, digamos, ¿no? Afortunadamente tienen plena vigencia, ¿no? Así que, bueno, me gustaría tirar esta pregunta, cómo lo piensan, y también, por supuesto, las personas que están participando, no sé, Jorge, adelante. Sí, bueno, hay algunas, gracias, Graciela. Yo fui haciendo algunos comentarios, esta cuestión de las demarcaciones, quién demarca y por qué demarca, ¿no? Y tuvimos, digamos, históricamente un debate muy interesante en el trasfondo de la famosa ley Laine o de la 1420 y demás. Pero hay, digamos,
toda una colonialidad en lo que se dice, vos lo planteaste temprano, del lenguaje, ¿no? El lenguaje no es neutro y, como decía el boliviano Tamayo, es una línea, digamos, de la colonialidad que está, valga la redundancia, en la primera línea de fuego, ¿no? Nos colonizan, tenemos lengua desde primer grado hasta la universidad, la Castilla, ¿no? Y a través de la Castilla se produce toda la colonialidad del ser y hablamos y decimos y pensamos y construimos realidades a partir de eso. Pero bueno, ahí Adriana quería hacer unas intervenciones, también desde Laura también, así que bueno, la escuchamos. Sí, hola, todos. Yo siempre me hace mucho ruido cuando se habla de la transversalización y me enerva ya a esta altura cuando dice, vamos a dar ESI. No, no avises que vas a dar ESI, o sea, transversalizarlo hasta en la pandemia, en los actos virtuales que organizamos. Tiene que ser parte del ideario institucional, tiene que atravesar lo administrativo. La transversalización no significa hacer un mechado de contenidos que te quede divino. Digo, ese era mi aporte, digo, así como vos decís, bueno, transversalizás contenidos, las metodologías de taller, los conversatorios, es una cuestión de cambio de paradigma entre los docentes, eso por un lado. Y lo segundo, que venía pensando, es que me perdí en la exposición del señor Gustavo, le pido mil disculpas, pero no me alcanzó el marco teórico para entender, hasta el revisionismo ese histórico que hizo usted, ese resumen, si en algún momento lo puede así como repetir, pues yo me perdí. Pido disculpas, espero no ser la única, alguien que diga que no soy la única, y espectacular el foro. Pero insisto, lo de la transversalización, cuando dicen, vamos a dar ese, no, vos das un contenido y ahí le vas metiendo tu impronta, no avisás nada. Y ahí quedo, pues si no voy a hablar toda la noche. Gracias. Gracias, Adriana. Laura, Laura también de Jujuy, creo que, o de, sí, Laura. Es que Laura no está, como dice la canción, así que... Laura se Sí, fue. está Laura no Laura. está. Ahí estoy. Bueno. Ahí estoy. Es una canción esta, ¿verdad? Retomo lo que dice Adriana. Creo que un estadio de transversalizar la ESI o diseñar la ESI y ver qué nos falta incluir, lo que planteaba Graciela, sería un estadio posterior, porque todavía estamos frente a muchas barreras que se están evidenciando y resistencias. Pero volviendo a lo que planteaba Graciela y el artículo 5 de la ley que resulta como un escudo en el cual algunas escuelas confesionales tienen el libre albedrío de hacer educación para el amor, de no trabajar ESI, y no podríamos decir que están fuera de la ley porque se escudan en ese ideario que el artículo 5 propone para trabajar la ESI. Bueno, me parece que el aporte que puede hacer, espera que me... Carreras, me olvidé el nombre de pila porque dice Belén, profe. Belén. Gustavo, me parece que tendría, mi expectativa en esto de una ESI interseccional es que la experiencia territorial que seguramente porta Gustavo con las comunidades y bueno, y entendiendo que la ESI nos propone estos conceptos que yo no manejaba, de mínimos éticos, mínimos morales, cómo romper ese prejuicio, esa barrera, y cómo hacer un puente, ¿no?, entre personas que por ahí, más cercanas a la religión, portan esos tabúes, esos prejuicios, y lo que el Estado, como funcionarios que plantea Graciela, somos quienes debemos ser garantes. Entonces, lo digo porque me pasa con alumnos de terciario que practican alguna religión y que se ponen ya a la defensiva cuando hay que trabajar como en sus prácticas como futuros docentes de la ESI. Entonces, bueno, ¿cómo desde la experiencia territorial que seguramente tiene Gustavo podemos tender ese puente para garantizar, bueno, incorporo estos mínimos morales
pero bueno, que para mí son derechos humanos, y como dije, que la ESI es una herramienta fundamental que nos permitiría vivir una vida más plena, respetuosa, feliz, éticamente comprometida con las minorías. Cuando digo minorías, con todas aquellas, puede ser étnicas, diversidades, bueno, eso. Esa es la inquietud. No sé si, gracias, Laura, Graciela o Gustavo. Bueno, en primer lugar, concuerdo con Graciela, con sus planteos, diríamos, de respuesta a mi exposición. La cuestión de estamos en un Estado laico y es el Estado el que, de alguna manera, en su sistema público de educación, establece lo que sería una educación basada en los derechos humanos, hacia los mínimos morales que todos debiéramos asumir. Concuerdo eso, ¿no? En eso. En segundo lugar, quiero señalar también, respondiendo un poco a las preguntas, que en lo que se refiere a la implementación de la ESI hay distintas experiencias. Una, las que asumen a rajatabla lo que manda el episcopado argentino, y esta es normalmente donde hay una presencia de religiosos, religiosas, que tienen esa misma perspectiva y que la bajan, ¿no?, como una especie de una bajada de línea muy fuerte, ¿no?, con este argumento de que la educación sexual y la educación es una cuestión de la familia, y la familia tiene derecho a educarlo a sus hijos en sus convicciones, y la escuela se siente, supone erróneamente, por lo menos en lo que yo puedo observar, supone erróneamente que todos los que mandan a sus hijos a la escuela católica o cristiana, lo mandan porque han hecho una opción de fe, ¿no? Y podemos decir, en Santiago del Estero, por lo menos la mayoría, ¿no?, de los jóvenes y niños que van a escuelas privadas, no van por cuestiones de fe, van porque tienen ahí un espacio cercano, porque pueden acceder al sistema educativo, y no necesariamente por una cuestión de fe, ¿no? Ahí hay un mal diagnóstico, creo que hay un mal diagnóstico, y por eso también suena a imposición el hecho de las autoridades, sobre todo de las congregaciones religiosas, plantear esta imposición de un tipo de educación con los valores que se defiende desde el episcopado argentino, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Ahí habría mucho que discutir también, porque el episcopado no representa la totalidad del mundo cristiano comprometido, diríamos, dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, en muchas líneas teológicas, ¿no? Hay líneas muy fuertes que defienden una educación sexual como está planteada en la ESI, ¿no? No necesariamente todos tienen la mirada del episcopado argentino, ni el episcopado argentino tampoco representa toda esta mirada, ¿no? Bueno, esta es la segunda cuestión. En otras comunidades cristianas se asume la educación sexual integral como está planteado, y normalmente lo que yo he visto es cuando tienen la posibilidad de un respaldo no religioso, sino más bien un respaldo en conocimientos. Por ejemplo, hay una escuela privada y una congregación que tiene una fuerte presencia en la vida de la escuela, pero que ellos están cerca de una UPA. UPA sería una unidad de salud provincial en un barrio, en un sector barrial, ¿no? Y ahí hay muchos educadores sanitarios, hay obstétricos, hay médicos, ¿no?
hay gente que tiene otra mirada, ¿no? Que la que pueden tener, a lo mejor un religioso, una religiosa de las tradicionales dentro de la Iglesia Católica. Y los docentes que se sienten inseguros de qué hacer en estos ámbitos, tienen en estos centros de salud un auxilio, ¿no? Que les permite abordar determinadas temáticas que no son necesariamente impuestas por el Episcopado argentino, sino que son las que encuentran en la formulación del sistema, o sea, en la ley de educación sexual integral, ¿no? Por eso creo que hay distintas alternativas, distintas alianzas, y estas alianzas no tienen que ser necesariamente, me parece, ¿no? Como esta que mencionaba en el último término, de decir, bueno, nosotros tenemos una UPA cerca de casa, conversamos con los, cerca de la escuela, perdón, conversamos con los educadores sanitarios de ahí, ellos vienen a la escuela y abordan determinadas temáticas, ¿no? Dentro de la escuela, y esto a nosotros nos permite trabajar con mayor idoneidad, ¿no? Bueno, simplemente estaba comentando estas distintas posibilidades y el acuerdo fundamental de que el educar con una ética de los derechos humanos, me parece que esto es obligatorio para todo el mundo, que todos los niños y niñas, jóvenes, tienen derecho a una visión integral, ¿no? de su ser, de su sexualidad, de su modo de ser, y no tienen por qué imponer, ¿no? Y reducir, y las escuelas católicas tendrían que tener espacios propios para aquellos niños, jóvenes, docentes que quieran profundizar en sus convicciones cristianas, lo hagan, ¿no? Pero libremente, no como una cuestión para toda la comunidad educativa, sino como una cuestión opcional, en donde los que quieran profundizar más, sus religiosos lo pueden hacer, y no como una cuestión de imposición para todos. Bueno, no quiero hablar mucho porque estoy tomando demasiado tiempo ya. Perdón. También, Gustavo, muchas gracias. Graciela, Sí, quería dos reacciones, digamos, ¿no? Digo, para pensar qué estamos discutiendo, porque el tema es justamente qué estamos discutiendo. Porque yo pensaba, en algún momento había en los planes de estudio de profesorado una materia que se llamaba Ética y Deontología Profesional. Las personas de cierta edad, ahí está Mirta de Petris, que le mueve la cabeza, por ejemplo, personas de cierta edad recordaremos, había chicas, chicos, chiques, la gente más joven, se llamaba Ética y Deontología Profesional. Y en general, sigue estando, dice acá Jorge, en general lo que como tantos otros espacios malogrados, perdonen que generalice, ¿no? Pero bueno, ya a esta hora me pongo más generalizadora, que es de alguna manera era como la historia de la filosofía y un poco los modelos docentes, los modelos, ¿no? Modelos docentes, pero yo creo que esto es un contenido, se está perfilando aquí, un contenido de la ESI, y creo que este conversatorio está marcando un contenido de la ESI al que tal vez, por lo menos yo, les cuento, porque es así, también me voy a confesar, no consideré con tanta importancia, porque di por sentado, ¿no? O sea, ¿qué di por sentado yo? ¿O qué doy por sentado? Doy por sentado que que estamos en un momento histórico de fuertes consensos respecto de los derechos. Y eso lo digo desde una perspectiva de una persona que se dedica a la ESI, pero también lo digo, ¿no? Es como una especie de vigilancia epistemológica. Le estoy haciendo una observación que estoy mirando mi supuesto, y mi supuesto es que está bastante consolidada una mirada que tal vez tiene que ver con la militancia del sector docente, que respeto y acompaño y participo, por supuesto, porque soy docente universitaria,
las luchas docentes en los últimos años, bueno, fueron muy fuertes. Quiero decir, pero es evidente que hay algo de la formación que hay que incluir y que tiene que ver con esta dimensión de la ética de los derechos humanos. ¿Qué significa en la práctica docente? A esto me refiero, ¿no? Yo me lo quedo ya para que lo voy a empezar a incluir en todas las propuestas. ¿Qué significa esta ética en la práctica docente en la que tenemos, y hay una pregunta que no me contestaron, que no me contestó Gustavo, que es, si es posible, o sea, ¿hasta qué punto es posible hacer una disociación? Que desde el punto de vista psicológico se llamaría disociación funcional, que es, yo lo traduciría un poquito así. Yo no me banco a los gays, ¿no? Lo digo en términos, ¿no? Comillas, no me banco pero las personas homosexuales, las personas lesbianas, las personas travestis, las personas trans, las personas transexuales, transgénero, queer, asexuales y más, tienen derecho a vivir su vida en un marco de, por supuesto, de respeto por sus ideas, por su libertad, por su identidad. Esa es la cuestión que a mí me parece una cuestión ética, por eso yo lo digo desde la perspectiva casi psicológica, que es esa disociación funcional, que es poder distinguir si es posible, porque yo, si soy bastante, si fuera totalmente coherente con mis principios, yo diría, no podemos dejar de lado nuestra subjetividad. Sin embargo, hay un punto, lo dejo planteado porque es una pregunta genuina que hago, hay un punto en que tenemos que proponer una disociación funcional para que las personas que trabajan en el Estado puedan transformarse en funcionarias y funcionarios de un Estado que está orientado en sus principios generales por la ética de los derechos humanos, ¿no? Bueno, digo esto que es una verdadera, una verdadera pregunta. Muchas gracias, Graciela. Diana, ¿alguien? Sí, por ¿Sí, esto. Gustavo? Uy, justo se cortó. Me estaba por contestar, me estaba por dar la respuesta. Te estaba para mandar a alguna parroquia cercana que te confiesen, la verdad. Gustavo tiene ahí el catálogo de parroquia para herejes. Parece que... Graciela, ¿qué le has hecho, Gustavo? No, se colgó. Ay, qué lástima. Ahí planteaban si el tema de derechos humanos, creo que, digamos, el planteo formal, la ESI está dentro de todo lo que es el marco o el ordenamiento jurídico de derechos humanos, ¿no? Eso me parece que por ahí, cuando hablamos de interseccionalidad, también tendríamos que desarrollarlo o decirlo desde los derechos humanos y no a la inversa, como que queremos forzar la ESI hacia los derechos humanos cuando la ESI está hacia dentro de los derechos humanos, digamos. Sí, lo que pasa es que Jorge, mientras se conecta de nuevo Gustavo, no sé si el resto de las compañeras están, ¿no? El resto de compañeras están. No, se ve que se desconectó lo de Gustavo, pero yo diría esto. No nos olvidemos, y también lo dije creo la última vez en Ruta ESI, perdón que me repita, pero bueno, tengo así como mi discursilio. No nos olvidemos de que la ley 26.150 es la ley que pudo salir y que el artículo 5 fue una concesión. No nos olvidemos de eso. ¿Y por qué fue la ley que pudo salir? Porque fue la que, sobre la base de todas las fuerzas políticas que estaban dando en ese momento la disputa, lograron una especie de consenso. Y y a mí me parece una buenísima ley porque miren todo lo que activó. Pero la ley, primero, y segundo, me parece que la ley 26.150 no se puede leer sola. La ley tuvo que ver con las posteriores leyes, ¿no es cierto? Que siempre las citamos. La de protección integral contra las violencias hacia las mujeres, que es de 2009, la de matrimonio igualitario, 2010, 2012, identidad de género. Esas leyes se votaron después. Entonces, así como dijo la compañera, si se ponen el artículo 5
interpretado desde una perspectiva de esa ética de los máximos, es que vamos a enseñar solo la perspectiva del episcopado. También, si miramos y leemos los lineamientos curriculares de 2008, no se habla de género, o sea, de género se habló después. Entonces, por eso yo puse mucho énfasis cuando hablaba de sostener la militancia, porque la militancia de los movimientos, todos los movimientos sociosexuales, la militancia docente en los sindicatos, por acá se habló del sector docente como un puntal de la ESI, la militancia de los movimientos estudiantiles. Yo, que trabajo en este momento con centros de estudiantes en el Ministerio de Educación, todos los centros de estudiantes piden ESI. O sea, y eso es una ganancia o bueno, si se quiere, un crecimiento, que por supuesto hay sectores que leen como que les comimos la cabeza o como que ya hemos condenado a vaya a saber qué, a la juventud, pero cuando miramos más de cerca, lo que se está pidiendo es poder hablar de lo que les pasa, poder desplegar sus deseos, poder tener una vida sin violencia. Eso está pidiendo la juventud. Entonces, de eso es lo que tenemos también que hablar. Tenemos una herramienta que es la educación sexual integral, que hoy es una demanda social y la tenemos que seguir alimentando, la tenemos que seguir fortaleciendo. Acá está la compañera jovencita que hace así y me gusta porque vamos a la juventud. Pero también pensemos que cuando en la disputa más compleja, cuando empiezan a mirar la letra de la ley, la letra del artículo 5 o la letra de los lineamientos, dicen la ESI no habla de género. Y eso es un tema que también tenemos que colocar, o sea, por eso la ESI no es una ley aislada. Hoy hablamos de un sistema de normas, porque los derechos humanos son eso también, son un sistema de normas que se van completando, que se van profundizando en la medida en que se van ampliando. Y eso también es algo que tenemos que conocer como militantes y como docentes, ¿no? Entonces, no es la ley de ESI, es el sistema de normas que tiene que ver con las identidades sexogenéricas, que tiene que ver con los cuerpos, que tiene que ver con la protección integral contra la violencia, y es mucho más amplia que la 26.150, digamos, ¿no? Bueno, yo le di bastante tiempo a Gustavo para que se conecte, pero no lo veo. Sí, no, se desconectó. Así que para ahí una pregunta está haciendo alguien sobre por qué todavía la Iglesia con el tema de interviniendo en el tema de la ESI. Lo que pasa es que en este encuentro, Graciela, la mayoría no estuvieron en los anteriores sobre Ruta ESI, y por ahí Acostopo me preguntaba también por qué, porque yo está la hermana de Mónica Astorga, de Neuquén. No quiero pensar que hay una baja de línea por ahí con Saba de ESI, ya la ponen en ideología de género, y bueno, más vale no meterse en ese terreno. Pero bueno, yo creo que es un diálogo que hay que darlo, tengo que conversar, digamos, vos lo planteabas, este diálogo interreligioso o interseccionalizar la ESI con esta experiencia, digamos, que no son pocas, porque si vemos el número que vos lo debes tener el Ministerio de Educación, la cantidad de estudiantes que hay en las escuelas religiosas, sean católicas, evangélicas, son muchísimos. Sí, son muchísimos. Y también, bueno, yo misma decía la necesidad de que militemos la ESI, pero que intentemos fortalecer este diálogo interreligioso es de alguna manera una de las de ese manifiesto, de ese decálogo que se ve. Jorge, según Jorge estoy haciendo un decálogo, yo tengo un manifiesto, no sé cómo lo llamó, pero... El manifiesto es Graciela Morgado. El manifiesto es, sí, pero pensar el diálogo interreligioso, pensar el diálogo, por eso digo, en el marco de pensar a la escuela como institución del Estado, ¿no? Reitero, no estoy hablando de hablar del dogma o hablar de discusiones teológicas que son súper interesantes, pero que no es el ámbito, pero sí poder pensar, y yo creo que hay algunas, mira,
la compañera le preguntó sobre la experiencia territorial y a mí me pareció muy interesante la pregunta y la respuesta, porque yo también sé y conocemos escuelas religiosas donde ha habido chicas y chicos con pañuelos verdes y los llevaron a las escuelas. O sea que de alguna manera también hay heterogeneidad. Y hay una heterogeneidad que de alguna manera también va como que va caminando, ¿no? Va caminando. Entonces, bueno, si tenemos algunas discusiones y las podemos ir profundizando, desde esa ética, ahí volvió Gustavo, ¿no? Desde esa ética cristiana que de alguna manera también estamos pregonando, ¿no? Que es esa profunda aceptación y ese profundo respeto, que no es tolerancia, sino respeto del otro, de la otra, del otro, y su realidad, y su situación, y su, también tendríamos que poder seguir conversando con docentes que trabajan en esas escuelas. No nos olvidemos que hay docentes que trabajan en esas escuelas, que son trabajadoras, trabajadores, que están agremiados, que tienen a veces hasta miedo por ejemplo, de que los echen, de que les echen, ¿no? Eso también forma parte de la realidad. Entonces, me da la impresión de que hay algunos puntos de contacto que tenemos que ir también profundizando y buscando, ¿no? Y yo por último quiero decir que también creo que la militancia, yo decía recién, Gustavo estaba diciendo que militar la ESI no significa agarrar el dogma y revolearlo, sino tratar de ponerse en una posición también de interacción y de escucha, que ahí la compañera hace más, pero vos sos joven, vos hacelo, vos revolealo ahí, pero digo, me parece que hay un desafío de quienes hacemos formación docente. Yo me pongo en ese lugar, de quienes hacemos formación docente, que es poder generar más conversaciones y poder hacer una formación donde se puedan escuchar los temores, las dudas, como mucho más que lo que a veces pasa, y con esto termino, que es que las personas que no están de acuerdo se callan la boca en el momento de la capacitación. Y después aparecen, por otro lado, en grupos que militan contra la ESI, ¿no? Ojalá, digo, para cerrar, en esos espacios de formación docente podamos apelar o interpelar la condición funcionaria, la condición de responsabilidad pública que tiene toda docente o todo docente, independientemente del sector de gestión en el que trabaja, ¿no? Estoy porque sí, estoy escuchando. No, bueno, yo quería decir... Sí, reafirmar la importancia de espacios como estos, espacios de diálogo y de aprendizaje mutuo para avanzar, ¿no? Creo que hay muchas realidades que nosotros desconocemos, y aquí para Graciela le cuento una anécdota. En mi casa, bueno, mi esposa es docente de una escuela del rural de Santiago del Estero, y ella, entre sus docentes, tenía un profesor que era policía, ¿no? Y comentaban que había una chiquita en la escuela secundaria que tenía una conducta muy apocada, muy disminuida, y sospechaban que la chiquita sufría violación por parte del padre, ¿no? Y bueno, se denuncia, se investiga, y encuentran que en realidad era así, que la chica era violada por el padre. Y el policía cuenta que cuando lo llevan a la policía,
al juez, y lo interrogaban al padre, el padre le decía, ustedes no tienen por qué meterse porque ella es mía, diciendo la hija es como una propiedad privada, un objeto que es parte de lo que él puede usar, ¿no? Bueno, esa mentalidad que nos puede parecer absolutamente extraña está presente también en la campaña, ¿no? Y son muchas situaciones que es importante incluir en nuestras conversaciones y que a veces no se les incluye, digamos, en los espacios de formación institucional de las distintas instituciones educativas. Por eso me parece que esto de abrir el juego, dialogar, intercambiar ideas, presentar posiciones diferentes, me parece que nos ayuda a crecer a todos. Eso es todo lo que quiero decir. Gracias, Gustavo. Bueno, yo quiero subrayar, por ahí ya despidiéndonos, ¿no? Pero subrayar esta experiencia que hace la universidad, agradecer al rector, al decano, que tuve la oportunidad de conocer a ambos, y la verdad es que también tengo que decir, aguante la universidad pública. Digamos, perdonen el lenguaje así como casi de manifestación, pero creo que la universidad pública tiene esta potencia, alojar muchas veces conflictivamente o a veces caóticamente, pero las aloja a muchas experiencias que hacen, bueno, de esto, de la articulación entre diferentes voces y básicamente en la función extensión universitaria o transferencia o vinculación, de acuerdo como cada unidad académica lo llame, pero la potencia de la universidad pública es exactamente esta. Poder alojar experiencias, no nos olvidemos que hay creo que ya 18 cátedras por el derecho al aborto en 18 universidades nacionales, hay diplomaturas, que tenemos la nuestra, de Filo UBA, que de hecho les cuento que abre la próxima cohorte en septiembre, y hay una serie de experiencias que tenemos que potenciar, por supuesto, ¿no? Pero así que, bueno, yo para ir despidiéndome quisiera agradecerte, Jorge, agradecerle a los compañeros y las compañeras, en particular a Gustavo, y de esto se trata, de fortalecer a la universidad pública, que creo que tiene una porosidad y una sensibilidad que es un orgullo nacional. Así que bueno, eso quería decir. Y gracias. Muchas gracias, Graciela. Realmente sí, un orgullo. Vos nos metiste en debrete y que esté Gustavo y que le ponga el cuerpo Gustavo. Me alegra mucho. Hay algunas cosas ahí que hay que ir puliendo y demás, pero va saliendo. Así que muchas gracias, Graciela. Gustavo. Sí, yo también agradezco a ustedes por haber compartido y le pido disculpas a Adriana, que no sé si está todavía, que me ha preguntado sobre la cuestión del dualismo griego y todas esas cosas y no le pude responder porque me va a llevar demasiado tiempo, ¿no? Le pido disculpas y quizás te pueda mandar un mensaje a vos, Jorge, para que le retransmitas a ella, un mensaje de voz. Pero ha sido muy, muy constructivo esto, agradezco. Seguramente hay muchas preguntas que quedan ahí en danzas, pero estamos dando de a pequeños pasos también se avanza. Un abrazo. Sí, muchísimas gracias. Graciela, te comento, y Gustavo también, que la especialización superior en abuso sexual contra la infancia, que se realiza justamente de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en Humanidades, también es, digamos, un espacio popular autogestionado en articulación con la universidad, en el cual está Adriana, así que después le paso lo que me pasa, Gustavo, a Adriana Sen. Son experiencias populares, de educación popular, en contra del abuso sexual, realizada en articulación, digamos, territorial, que es también inédito, digamos, aquí para el NOA, ¿no? A nivel país, supongo. Vamos por más, Jorge, vamos por más. Así es, muchísimas gracias y bueno, vamos cerrando, ¿no? Muy bien, un aplauso. Gracias, chao. Gracias a todos, gracias, Graciela, gracias a todos. Chao, 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 chao.